Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Aquí estamos ya iniciando nuestra sesión en vivo en Facebook, como todos los viernes a las 5 de la tarde. Aquí estamos para un encuentro con todos ustedes, pues que están interesados en saber cómo estuvo la plenaria el día de ayer y que están interesados también en conocer cómo van algunos temas de país. Para eso estamos ahora. Tenemos una agenda en la que vamos a hablar de dos fechas importantes en el mes de junio, pero también de algunos temas de coyuntura y sobre todo pues el tema de la plenaria legislativa que se dio el día de ayer. Quique, ¿cómo estás, Quique? Qué gusto de verte por acá. Saludos. Bueno, aquí estamos. Espero yo que lleguen unos compañeros, compañeras más para poder iniciar nuestra sesión en vivo. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Buenas tardes. Qué bueno. No sé si escuchan bien. Estoy tratando de hacer una voz lo más alta posible y legible. Hay algunos ruidos del exterior, de los alrededores, que espero que no sean una interferencia importante también. Y aquí estamos todavía, esperando que lleguen algunos amigos, amigas, pero me da mucho gusto saber que hay algunos aquí en la sesión. Y bueno, va a ser interesante. Me gustaría también, si tienen algunas Marlon, gusto de verte por aquí. Se escucha bien, dice. Saludos desde California. También saludos por allá a todos los amigos y amigas de California. Qué bueno que estés por acá. Hay que comentárselo a otros amigos también de California, Marlon, por si quieren estar a esta hora. La hora también es una cosa que a mí me gustaría que me dijeran si les parece bien la hora, porque varios de nosotros estamos tomando diferentes horas, pero yo estoy tratando de hacerlo siempre a las 5 de la tarde porque de esa manera creo que se puede ir conociendo poco a poco entre todos, que es la hora en la que hago esta tribuna en vivo en Facebook. Ignacio, mucho gusto. No se escucha muy bien, decís. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Me hace falta tener un microfonito de solapa y no he podido conseguirlo todavía, pero espero que pronto voy a tener uno. Estoy tratando de hacer todo lo posible para que se escuche bien. Este día, amigos y amigas, como les decía, quiero comentar de dos fechas importantes que son el Día del Padre y el Día del Maestro, que se celebran en junio, pero también hablar de algunos temas de coyuntura, como es, por ejemplo, el tema que hemos conocido de el ISNA, los niños que salieron afectados en el ISNA. Saludos. El horario, ¿te parece bien, Quique? Qué bueno. A mí eso me sirve para saber si estamos bien ubicados en el tiempo. Ricardo, qué bien que ya estás por aquí también. Saludos. Y también del registro de COVID. Fíjese que el registro, tal como está haciendo. Claudina, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. La hora está bien, dice. Ok, perfecto. Eso me alegra porque muchos me han dicho, mira, la mejor hora para hacer Facebook en vivo en Facebook en vivo es las 8 de la noche o las 9. Y puede ser, pues, pero yo sé que también para mí, sobre todo, el tema de la iluminación
me ayuda a hacerlo a esta hora porque la iluminación normal, estoy aquí en el jardín de mi casa, me sale bastante bien. Pero además sé que algunos están en otros horarios y entonces también les queda bien. Pero de todos modos yo dejo grabada la sesión para que otras personas lo puedan ver a otra hora también. Giovanni, qué gusto de verte. Qué gusto de ver que estás por aquí, Giovanni. Bienvenido. Eh, Así que ese es un tema también que me gustaría en algún momento que me hagan una reflexión, pero como virtualmente a veces estas sesiones en vivo las escuchan en otros países que tienen horarios muy distintos, lo importante es que quede ahí grabado. Yo lo dejo grabado y por supuesto siempre les pido, denle like a la página, a mi fanpage que es Damián Alegría Oficial y también es importante que me dejen comentarios, que me digan en sus comentarios qué les parece o algunos temas que les gustaría que habláramos. Yo ayer en la noche, a las 7 de la noche, hice un pequeño resumen de la plenaria, pero este día voy a extenderme un poco más para que podamos tener, digamos, idea de lo que está pasando. Los amigos de Foro Latinoamericano también lo están viendo, dice que bueno, saludos compañeros y compañeras de Foro Latinoamericano. Perfecto. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando. Ya estuvimos algunos minutos esperando. Y bueno, la primera reflexión que les quería hacer, amigos y amigas, Ricardo dice que se le corta el internet a cada rato la transmisión. Posiblemente, Ricardo, sea tu internet el que está fallando, porque otros compañeros no dicen lo mismo, pero además yo siento que estoy dando el mensaje y no veo ningún problema en mi aparato, en mi celular. Así que espero que puedas resolver a lo mejor eso moviéndote para otro lugar, Ricardo. Saludos, Sócrates, qué bueno, Sócrates Rodríguez. Y bueno, voy a comenzar entonces. Mira, la primera reflexión es sobre el Día del Padre, ¿verdad? Yo puse un tweet el Día del Padre saludando a todos. Dije todos los que lo toman en serio, porque de veras es una tarea importante. Vi un mensajito que decía que ser padre es la profesión que se comienza con recibiendo el título y después preparándose para la carrera. Es un poco divertido, pero es cierto, ¿verdad? Uno aprende a ser padre en el camino. Dice, saludos desde Suecia, el Foro Latinoamericano. Ah, ok, perfecto, desde ahí están escribiendo, me alegra mucho. Entonces les decía, padre, ponía un mensaje diciendo a todos los que se lo toman en serio, a todos los que tratan de hacerlo mejor cada día, y sobre todo para aquellos que tienen la capacidad todavía de jugar con sus hijos. Porque es serio, es cierto, a veces la relación entre padres e hijos se vuelve a veces muy o escasa o tensa o complicada. Pero saber hacer bromas con los hijos, saber llevarse bien con los hijos, saber reírse de todo con tus hijos, pues eso es algo bien bonito. Y eso es algo que caracteriza una buena relación entre padre e hijo. Por supuesto la confianza también, ¿va? Que los hijos tengan la confianza de contarle los problemas a uno como padre, eso es parte de lo que debe indicar estoy haciendo bien las cosas. Y cuando no tenés esa confianza, pues debes de cuestionarte, ¿va? Algo estoy haciendo mal porque no tengo esa confianza de parte de mis hijos. Pero por supuesto los hijos, hay muchas cosas que se las guardan, quieren que sean una cosa muy propia y uno debe respetarles también eso. Ahí está Metzli diciendo todavía es válido, feliz día y mes del padre, por supuesto. Felicidades también. Yo también saludaba a las madres que les ha tocado hacer de padres. Hay muchas en nuestro país y en muchos otros países. Y son mujeres pues que merecen mi admiración y la admiración creo de todos ustedes, porque no es fácil a una mujer que le toca lidiar con sus hijos y hacerle de padre y de madre. Saludos, Norma, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, la primera reflexión es esa, pues, y sobre todo creo que en nuestro país tenemos una historia en la que en el pasado había muchos hombres que demostraban su hombría o su
ser hombre, pues dejando muchos hijos regados. Creo que eso no es una buena experiencia, no es bueno principalmente para los hijos. Los hijos que crecen sin padres o lejos de sus padres tienen muchos problemas y yo creo que todo hombre y todo joven desde ya debe proponerse no volver, no ser ese tipo de padres que dejan a sus hijos regados o abandonados. Deben de sobre todo proponerse ser buenos padres. Ese es mi consejo para los jóvenes que están todavía buscando el camino de su vida, pues, y si en algún momento llegan a encontrarse con esa mujer maravillosa que les cambia la vida y los transforma y los hace padres, o sea, ustedes hacen madres a las mujeres, pero ellas los hacen padres a ustedes. Cuando se encuentra esa combinación maravillosa, creo que es importante que todos los jóvenes aprendan y traten de ser buenos padres con sus hijos, de esos padres que se empeñan para hacer que sus hijos tengan lo que necesitan, pero sobre todo que aprendan los valores importantes de la vida. Así que aquí Saúl Serrano me dice qué pasó con las AFPs. Bueno, voy a hablar de eso en un momento, Saúl, pero sí estamos pendientes de eso, no olvidamos el tema. Entonces le decía, es bueno que todos los jóvenes se preparen para ser, eh, para ser buenos padres, ¿verdad? Y que no dejen atrás esa experiencia. Saludos, Astrid, qué bueno verte por aquí. Gracias por estar en esta sesión en vivo. Y entonces mi consejo para los jóvenes, pues que traten de ser padres ejemplares, ¿verdad? De esos buenos padres que los hijos nunca los olvidan porque siempre estuvieron con ellos, siempre los aconsejaron bien, siempre los apoyaron en cualquier dificultad. Tratar de ser esos padres es importante. Aquí veo que Astrid está invitando para ver si invitar a tu video en vivo, dice. No sé cómo funciona esta cosa, pero voy a probar. Vamos a ver. Vamos a ver, Astrid. Okay. No sé qué va a pasar ahorita porque Astrid puso ahí una cosa que invitar a tu video en vivo, pero no sé qué está pasando, qué va a pasar. Bueno, pero de todos modos, saludos, Astrid. Me alegra que estés por aquí. Ya corregiste el problema, Ricardo, entonces te conectaste con tu plan de datos. Perfecto. Me alegra, me alegra, me alegra. Bueno, el primer tema es el del padre, que ya lo abordé. El segundo es el del maestro, que es otra figura esencial en la vida del ser humano. Eh, yo recuerdo a los buenos maestros que he tenido. Saludos, Astrid. Qué bueno que estás por aquí. Yo recuerdo a los buenos maestros que he tenido, pero no necesariamente solo maestros de escuela. Por supuesto, recuerdo a mis maestros de escuela, al profesor Deras, cuando yo tenía, creo que 7 años, y eh, a, fui a la escuela cuando tenía 6 años y medio, más o menos, por primera vez ahí en Santana. Mi madre era de Santana y entonces yo fui a la escuela por primera vez ahí en ese departamento, en esa ciudad, y me acuerdo que este profesor de Eras era un personaje, pues que uno llega a la escuela admirando a sus maestros porque son personas que saben mucho y que le enseñan a uno y todo eso. Así que eh, tengo muchos buenos recuerdos de mis maestros, por supuesto de maestros que tuve después también, de los maestros que tuve un profesor que era de apellido Benavides a partir de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, y fue un buen maestro también. Me acuerdo muy bien de él, cómo nos hacía que estudiáramos, pero también nos daba confianza para conversar, contaba chistes, o sea, era uno más de nosotros. Aquí está Esteban
dice, no piensan ratificar los préstamos para atender las emergencias. Ya los aprobamos, Esteban. No sé si estuviste pendiente de la plenaria el día de ayer. Así que si has visto otra fuente donde dicen lo contrario, te quiero decir que no es cierto. Nosotros aprobamos ayer, aprobamos un montón de cosas para las alcaldías y también para el gobierno, para mejorar las cosas de cómo se está enfrentando la situación del coronavirus. Así que esa es mi respuesta, pero vuelvo al tema del maestro. Los maestros son una referencia importante, eh, son una referencia importante en la vida de todos. Y por esa razón yo estaba contando los maestros que yo recuerdo, el profesor Deras en primer grado, el profesor Benavides en el segundo ciclo de escuela, pero también decía no solamente maestros de escuela, también maestros de la vida. Y yo sobre todo recuerdo al profesor Raúl Padilla Vela. Él no fue maestro mío en la escuela, él fue el maestro que me ayudó a entender la vida y la lucha social en el país. Y yo siempre le recuerdo con mucho cariño, le agradezco haberme abierto los ojos a una realidad nueva del país, cosas que yo antes no me fijaba, porque andaba pues en otra pila, ¿verdad? Buscando cómo pasar el fin de semana en una fiesta y todo pues lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Tratando de tener diversión en la vida. Era un joven que tenía mis amigos y trataba de divertirme de la manera más sana, porque en esos tiempos, digamos, la vida quizás era un poco diferente, pero teníamos un grupo de amigos, estudiábamos juntos, nos llevábamos muy bien, pero siempre andábamos viendo dónde había una fiesta para ir a disfrutar un rato y nos íbamos a meter, aunque no nos conocieran, nos íbamos a meter de repente como que éramos parte de, o invitados por alguien, pero todo el mundo decía esto es quien nos invitó, pero nosotros nos íbamos y nos divertíamos, pero también respetábamos, ¿verdad? O sea, no llegábamos a hacer problemas a ningún lado, simplemente llegábamos a bailar, nos encantaba bailar y nos encantaba hacer amigos. Así que estos son los recuerdos que tengo de ese tiempo, cuando conocí yo al profesor Raúl Padilla Vela. Él era un importante dirigente eh, del Partido Comunista en el país y eso me hizo aprender muchas cosas. Él me enseñó realmente muchas cosas. Así que cuando hablan del Día del Maestro, yo también lo recuerdo a él, porque él era un maestro que a mí me enseñó cosas que no se aprenden en la escuela, que no se aprenden en la universidad, pero él me enseñó a conocer la parte social de la vida y todos esos problemas por los cuales uno como joven tiene su sensibilidad de luchar por tener un mundo más justo, contra la represión del gobierno que había en ese tiempo. Vivíamos en una dictadura y todas esas situaciones que vivíamos en los años 70, porque yo desde los años 70 pues fue que me incorporé. Así que aquí Metzli dice adelantado el saludo por el Día del Maestro. Y hoy en día dice difícilmente se logra una plaza. Sí, es cierto, es cierto. Metzli dice que le bajó el volumen. Eh, bueno, aquí Esteban sigue con el tema de los préstamos. Quiero decirte que el problema al gobierno se le ha autorizado a conseguir 2.000 millones de dólares y después otros 1.000 millones de dólares. Pero el trabajo de buscar las fuentes de financiamiento y hacer todo el proceso de búsqueda de recursos le toca al gobierno. En la asamblea ya los autorizó. Y si hay un préstamo a través de una entidad que es una multilateral, entonces la asamblea da la ratificación. Pero también en el caso de los bonos no necesitan ratificación, así que eso es un tema que le corresponde al gobierno, Esteban. Pero bueno, esperemos que el gobierno encuentre, ¿verdad? Ya encontró recursos aquí en la banca nacional, ha logrado conseguir una buena cantidad de recursos, entiendo que anda por ahí por 1.400 millones de dólares, que ha conseguido en la banca nacional a través de LETES y CETES, así que recursos tiene y hasta mayo habían tenido ingresos
corrientes por un poco más de 2.800 millones. Así que eh, recursos tienen. Yo creo que el problema principal, Esteban, es que el gobierno no quiere controles. Y eso es un tema que ya hemos explicado en otras tribunas anteriormente y creo que vos has estado pendiente también, así que yo te pediría también que busques información de por qué el gobierno no quiere tener controles. Pues el comité que iba a auditar o que iba a dar seguimiento a la ejecución de los 2.000 millones de dólares renunció precisamente porque no les daban información y acordaban una cosa con ellos, pero después iban a la asamblea los representantes del gobierno a hacer otra cosa. Así que es un problema del gobierno también que no quiere admitir ningún tipo de control y nosotros no es que lo estemos inventando el control, simplemente es parte de la ley. La Constitución te obliga y cada uno de los poderes del Estado tiene una función contralora sobre los demás. Así que cuando la Asamblea dice, bueno, sobre estos 2.000 millones tiene que estarse dando informe cada 15 días, el gobierno lo tiene que hacer, pues, porque es parte de lo que establece la ley. Si el gobierno no lo quiere hacer, no sé por qué, pero deberías de preguntarles a ellos, Esteban. Yo espero que sea receptivo en esa parte también y que les digas a ellos y ustedes por qué no aceptan controles. Porque, pues sí, el control es una cosa básica en la vida. Pues cualquier persona que te da un dinero, un banco y te presta, quiere saber que le estés pagando y quiere tener un seguimiento del proceso de pagos. Pues, o sea, no te va a dar el dinero y te va a decir, ay, usted vea qué hace. No, siempre te exigen, te llevan seguimiento, te están mandando notas de cobro a tu casa o al trabajo, donde sea. Así que el control es una cosa normal. Y este gobierno no lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues no sé. Ahí podemos inventar o decir cualquier cosa, pero el concreto es que no quieren. Entonces, Esteban, por favor, pregúntale a tus amigos del gobierno, ¿por qué no quieren tener controles? Ricardo Martínez está poniendo aquí un sitio web, logrosfmln.com. Está interesante ese sitio web, hay que leerlo para ver todas las cosas que se que se hicieron en esos 10 años, que para algunos que no conocen o no se interesaron por la historia simplemente dicen ahora no hicieron nada, pero la realidad es que hay una buena lista de cosas que se hicieron y bueno, para los que tienen sí respeto por la historia y que son analíticos y todo eso, pues ahí está la información. Ahora, los que quieren repetir consignas, pues sigan repitiéndolas y si quieren, hagan toda su vida repitiendo consignas, no hicieron nada y ahí van a terminar su vida repitiendo consignas. Eso no les va a ayudar en nada, pero ok, a algunos les gusta vivir así. Ricardo dice, por favor difundir el sitio web, sí, logrosfmln.com. Perfecto. Claudina dice, bajó mucho el volumen, ok. Perfecto, voy a hablar un poco más rápido, más fuerte. Ricardo Martínez dice Guacalada, sí, es el seudónimo, no el apodo, ¿verdad? Que tenía Raúl Padilla Vela, Guacalada, sí. Me alegra del maestro, dice, yo soy maestro y también soy de Santa Ana. ¡Qué bueno! Ex creyente de los ideales del frente y decepcionado de su actuar, pero no pasa nada. Bueno, está bien, algunos se decepcionan, cada quien tiene su forma de pensar. Esteban, te lo respeto, pero aquí cada quien está tratando de seguir sus sueños y seguir su vida, tratando de hacer lo mejor posible. Si vos haces lo mejor posible con tu vida, me alegra mucho y ojalá que en algún momento nos volvamos a encontrar por ahí. Ponce dijo ayer que no tienen prisa para rectificar esos préstamos. No quisieron ser investigados por probidad aparentemente. No, eso es un argumento muy vano, Antonio. Eh, Fíjate que no renunciaron por eso. No es que le tuvieran miedo, porque además no iban a recibir dinero ellos, pues simplemente ellos van a ser auditores o una especie de observadores de cómo se están ejecutando los 2.000 millones de dólares. Así que
Eso no es la razón. Marlene, saludos, bienvenida. Eh, bueno, eh, dice Esteban, no tengo amigos en el gobierno, tampoco me interesa tenerlos. No comentas mis comentarios. Está bien, Esteban. Olvídate de lo que dije entonces, simplemente te estoy explicando las razones que nosotros vemos. Vea. Ok, Miguel Ángel Ruano. Hey, qué gusto de verte, Miguel Ángel. Saludo a tu mamá. Ah, qué bueno que estés por acá. Bueno, después de haber hablado del Día del Padre y del Día del Maestro, voy a los temas de la Asamblea. Eh, el primero, hay cinco cosas que les quiero contar. Eh, Uno es el pronunciamiento por la próxima beatificación del Padre Espesoto. El otro es el tema de los veteranos. El otro es el tema de FODES. El otro es el tema de un decreto que se aprobó para proteger los derechos y la vida de las mujeres. Y una discusión que hubo después con relación a una reforma al decreto 608 en relación a la junta directiva, que tomó mucho tiempo pero después se retiró. Y al final me gustaría hacer un comentario sobre el tema del ISNA y del registro de los informes del COVID. Perfecto. Eh, bueno, del padre Espesoto. El padre que se llama exactamente Santi Cosme Espesoto Samoner. Es un sacerdote de origen italiano que vino al país ahí por 1950 o 53. En Italia yo leí que en su historia está reflejado que él eh, lo querían mandar a China, pero la mamá no quiso. La mamá dijo, no, ahí hay comunistas, y así que mejor que vaya a otro lado. Entonces el padre Espesoto se vino al país y hizo aquí todo un historial de acompañamiento a las comunidades, pero también fue de los sacerdotes que más o menos, para decirlo en cierta forma, se sintonizó con los ideales de un conjunto de sacerdotes que habían en el país en ese tiempo, que eran, creo yo, encabezados o simbolizados por Monseñor Romero, en el sentido de estar como entregando su vida al servicio de la justicia, de la verdad y de los pobres. Y bueno, ustedes saben lo que pasó con Monseñor Romero, fue asesinado por su defensa del pueblo. De la misma manera fueron asesinados muchos otros sacerdotes y entre ellos está el sacerdote Santi Cosme Espesoto Samoner. Ayer que fue la plenaria yo recordé también que él defendía a los campesinos porque él desarrollaba su actividad en la parroquia de San Juan Nonualco, zona agrícola, ¿verdad? Y mejor dicho, zona que no es urbana, pues es rural, y hay mucha población campesina, y en ese tiempo era prohibido para los campesinos organizarse. Esa era una cosa que la tenía definida la dictadura militar como una forma de impedir que los campesinos se organizaran y exigieran sus demandas, sus derechos. Ahí está Reinaldo también, mucho gusto, Reinaldo, bienvenido. Entonces el padre Espesoto vivió en ese ambiente y lógicamente cuando en esos años también surgieron algunas organizaciones campesinas, por supuesto eran ilegales en ese tiempo porque el gobierno no las aceptaba, no las registraba, ni siquiera había un lugar donde ir a decir, mire, creamos una organización de campesinos. La gente prefería no ir al gobierno para decir eso porque entonces automáticamente eran capturados. Entonces las organizaciones campesinas existían al margen prácticamente de la ley, pero no es porque estuvieran haciendo cosas malas, sino simplemente porque no se reconocía el derecho de los campesinos a organizarse. Dicho en otras palabras, era prohibido organizarse para los campesinos. Y aquel campesino que se organizara era visto inmediatamente como enemigo del país, como subversivo, como una persona que debía de ser eliminada. Eso era lo que decía también la doctrina de la seguridad nacional, importada
por los Estados Unidos al ejército, a la mentalidad, a la doctrina militar del país. Entonces, es en ese marco que el padre Espesoto, por supuesto viendo todas esas persecuciones que habían contra campesinos, él se puso a la cabeza de defender a los campesinos, y luchó pues para defender su dignidad, su derecho a la vida y todo eso. Y fue en ese marco que fue asesinado, creo que fue un 14 de julio del año 1980. Y entonces, y esa figura de que él estaba orando previo a una misa cuando fue asesinado en la iglesia, esa es una figura que sobre todo el Papa Francisco ha dicho recientemente que expresa el odio a la fe de aquellos que lo asesinaron, porque era el padre Espesoto como símbolo de la fe cristiana en defensa de los pobres y de la gente humilde. Así fue como asesinaron al padre Espesoto, y por muchos años la gente de San Juan Nonualco lo recuerda con cariño porque dicen era una buena persona, un padre que defendía a los pobres, y nos alegra ahora que el padre Francisco esté iniciando este proceso de beatificación para el padre Espesoto. Y entonces en la asamblea se aprobó un pronunciamiento que expresa la satisfacción de la asamblea de conocer ese proceso de beatificación. Claro, uno escucha ahora que se sienten alegres también aquellos que en su momento, los que representan ahora a ese partido que en aquel momento fue el autor de la muerte no solamente de Monseñor, sino de muchos otros. Dice aquí Metzli, recordemos que el padre Cosme comenzó a conocer la realidad de su pueblo, lo que hace que se vaya empapando de su realidad, y fue uno de los que escuchaba las dificultades de sus fieles, asesinado por ¿qué? Por negarse a prestar el campanario a los militares. Ese detalle no lo conocía yo. O sea que le querían usar el campanario como punto de observación para estar amenazando a la gente. Entonces él se opuso. Bueno, gracias por el detalle, Metzli, no lo conocía, pero me parece muy importante. Él también defendía que la iglesia no es un lugar para que los militares vayan a meter y vayan a hacer punto de observación desde el campanario. Bueno, eso fue lo del padre Cosme. El segundo tema que tenía es el de los veteranos. Ayer se vieron 3 dictámenes que fueron favorables de la Comisión de Defensa. Uno es un dictamen por iniciativa del presidente, otro es por el grupo parlamentario del Frente y otro es de varios diputados, pidiendo una reforma a la ley especial de beneficios para regular beneficios y prestaciones sociales a los veteranos militares y para la excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vaya, en resumen, ¿qué buscaba este Durán? Henry está por aquí, saludos Durán. ¿Qué es lo que busca este dictamen? Bueno, ustedes conocen que ya 4 veces anteriores el gobierno ha dicho que todavía no está listo para entregarle las cosas a la directiva de los veteranos, que se acordó también en esta ley que se va a crear el Instituto del Veterano. El Instituto del Veterano es el instituto que va a manejar Roberto Sierra, qué gusto verte por aquí, saludos. El instituto es el que va a manejar todo el tema de las pensiones, de las becas, del programa de salud, de vivienda y otras cosas para los veteranos. Y el gobierno, desde que se fundó, desde que se aprobó esta ley y se eligieron a los directivos del Instituto del Veterano, eso fue el año pasado, creo, o el antepasado. Desde entonces el instituto debió haber empezado a funcionar como tal, pero ya la elección fue, creo, cerca de la toma de posición del presidente actual, y entonces ya el presidente actual ya no le entregó las cosas, los recursos, y el instituto, digamos, no permitió que la nueva directiva tomara posesión del instituto. Y entonces
Esa es una primera cosa, pasarle todos los recursos a la directiva para que se comience a funcionar el Instituto del Veterano. Esa es una cosa que está pendiente y que ayer se aprobó, que se va a pasar en un periodo de 30 días, se le da al gobierno para que se lo entregue a los quiero decir, veteranos. Pero la otra cosa es pasarle los recursos necesarios para seguir ejecutando el plan de pensiones y de programas de vivienda, salud y becas, como les dije antes. Sucede que el año pasado, en el presupuesto del año 2019, el profesor Salvador Sánchez Serén, en su último año prácticamente de gobierno, propuso un presupuesto de 52 millones que contemplaba una pensión de $50 mensuales a cada veterano y luego los programas que dije, ¿verdad? Eh, pero desde el año pasado, cuando el gobierno, el presidente actual, tuvo que haber entregado todas las cosas a los veteranos, a la directiva que se había elegido, no lo hizo, sino que empezó a decir no lo vamos a hacer ahora, sino que lo vamos a hacer el otro año, y después dijo dentro de 3 meses, y después dijo otra cosa, y entonces así iba dilatando el tiempo. Son 4 momentos en que ha pospuesto la entrega de recursos al Instituto del Veterano y a la directiva, y entonces uno de estos dictámenes propone también entregarlo hasta agosto. Entonces la discusión en la Comisión de Defensa fue que no, sino que tenía que hacerse en los próximos 30 días. Entonces, ese es el dictamen que se aprobó. Esperamos que el presidente no lo vete, porque si no, como que todo lo que llega de la Asamblea lo veta. No es correcto, pues, y sobre todo a los veteranos no se les puede estar haciendo este tipo de cosas. Les deben la pensión de mayo y de junio. Y entonces, el dictamen que se aprobó ayer pone tiempo para que se le entreguen las cosas al instituto, y que se pide también que le entreguen recursos, porque los 32 millones que puso Nayib para el presupuesto del año 2020 ya se acabaron, porque como duplicaron la pensión a $100, pero además el número eh, de pensionados ha ido creciendo, se gastan más o menos 7,5 millones por mes. Entonces, en los 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, ya se gastaron más de 30 millones. Y solo queda 1 millón y algo, que es lo que se le pide ahora que lo entregue a la directiva, y que además se explique cómo se gastaron más o menos unos 12 millones en la compra de un edificio, y que le pasen la propiedad del edificio para el instituto y todo eso. Eso es lo que dice el dictamen. De esa forma nosotros esperaríamos que el tema de las pensiones y todo lo demás se resuelva, y ojalá que el gobierno tenga voluntad para resolver esto a favor de los veteranos, que lo merecen, pues, y yo creo que en este punto no hay que hacer mucha discusión. Este es el tema de los veteranos. Bueno, el otro tema, Miguel Ángel dice algo, es un buen punto para aclarar, dice, porque la desinformación para veteranos y excombatientes por parte del gobierno en cuanto a sus beneficios y prestaciones. Gracias, perfecto. Vaya, el otro punto que quería conversar es el tema del FODES. Dado que todas las alcaldías han estado complicadas por todos los problemas, no solamente del coronavirus, sino también de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las alcaldías se han visto obligadas a sacar hasta el último centavo para poder ayudarle a la gente. Por supuesto, hay alcaldías que hacen mejor su trabajo, otros que no lo hacen muy bien, pero más allá de cómo lo hacen, las alcaldías en general merecen tener estos recursos. Y entonces el asunto es que eh, no tienen muchos recursos, y por eso se aprobó que el FODES, el Fondo para Desarrollo Social de las Municipalidades, una cosa que se instauró allá por los años 90 y que comenzó con un 2%, y después el FMLN estuvo luchando durante muchos años para que subiera al 3%, al 4%, al 6%, al 7% y finalmente al 8%. El año pasado ustedes recuerdan que se aprobó un decreto que subía, eso fue ahí por febrero o marzo del año pasado, que se aprobó
que subiera al 10%. Pero el 2% adicional que se estaba subiendo en ese momento se planteó que tenía que ser solamente para inversión pública, es decir, para construir proyectos y cosas de beneficio para la población, no para gastárselo en salarios. Esa es una cosa importante que aclarar. Ese 2% adicional, que son más o menos como 125 millones de dólares, se dijo, eso no puede ser para salarios, eso tiene que ser para obras de beneficio para la población, qué sé yo, calles, ayudarle a alguna comunidad para construir sus casas o resolver el problema de una grieta en un terreno porque pone en peligro a una comunidad, o hacer canchas o hacer cosas que a la juventud le ayuden a disipar su energía, a expresar su energía en algo positivo, cosas de esas. Ese 2% se aprobó que ahora lo pueden usar para cubrir la emergencia del coronavirus, pero también para paliar los efectos eh, de las tormentas. Así que aquí está Edgar Bernardo Flores, dice, estoy escuchando con atención el resumen en resumen, el señor presidente vetará toda ley que emita la Asamblea porque su visión es desgastar al órgano legislativo. Es importante su informe para que la población se informe. Claro, esa es la intención de esto, compañero Edgar, y gracias por tu comentario. Sí, lo digo también porque muchas cosas que se hacen en la Asamblea son muy buenas y las veta. Pero lo peor de todo es que las copia y después las saca como que son decretos ejecutivos. Y bueno, si lo copiara así nada más, está bien, pues, pero yo creo que no es correcto que vete algo que llega de la Asamblea, lo copia y después lo hace decreto ejecutivo, porque el problema es que le agrega cosas que a veces violan los derechos de la población. Pero es una cosa que ojalá que no ocurra, pues ojalá que sea más racional, digamos, la acción del presidente en estos próximos días y que no insiste en estar vetando todo. Puede observarlo, puede hacerle observaciones y ayer mismo recibimos 2 o 3 decretos observados del presidente que me parecen bien, pues o sea, si quiere hacerle observaciones, sugerir cambios, está bien, ¿verdad? Si es para mejorar la calidad de la ley, perfecto, ¿verdad? Bueno, estábamos en lo del FODEMA. Entonces, ese 2% les dije sirve ahora para eh, cubrir la emergencia por la enfermedad, por la pandemia, pero también por las tormentas. Pero luego del 8% restante, eh, hay un 75% que por ley tiene que ser para obras físicas también y otro 25% que sí lo puede usar para pago de salarios y de gastos administrativos. Entonces ayer se dijo en ese dictamen puede utilizar también el 75% para ver temas de paliar los efectos de las tormentas y del coronavirus y el 25% también. O sea que ahora tienen un gran margen las alcaldías para cubrir todos sus gastos y sus costos de apoyo a la población. Hay que recordar que el FODE se le hace llegar a las alcaldías cada mes. Así que de lo que recoge el gobierno, de sus ingresos, ¿cómo se puede decir? Los ingresos corrientes que recibe cada mes la alcaldía, el gobierno, ese 10% ahora tiene que ir para las alcaldías. Y es urgente que lo haga pronto, se le ha pedido por favor hágalo pronto. Y al ISDEM también se le pide por favor háganlo pronto porque a veces el ISDEM se lo guarda un ratito para ganar algunos intereses en el banco y eso pues atrasa un poco más la llegada del dinero a las alcaldías, así que ojalá que ahora que lo recibe el ISDEM lo pase de un solo pues a las alcaldías porque están esperando los recursos. Eso es lo que les puedo decir con relación al FODES. Así que para decirlo en una manera, y Esteban, por lo que vos estabas planteando antes también, esto es parte de ayudar al gobierno y especialmente a las alcaldías también para que cubran todas esas emergencias que tienen que ver con el coronavirus, pero también con el tema de las tormentas. Así que la asamblea cumpla en esa parte, pues autorizarle recursos a a las alcaldías, ¿verdad? Es importante cubrir esa parte también. Bueno,
Hay un cuarto punto que quería comentar con ustedes porque la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género aprobó un dictamen, el número 9, favorable a la iniciativa de diputados y diputadas en el sentido de que se reforme la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. ¿Qué es esto? La ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica es aquel volado del ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? La pulsera electrónica. ¿Se acuerdan? Ese es un tema que lo venimos discutiendo desde hace años. Pero se aprobó y ya se está usando desde hace algún rato. Se está usando desde hace un rato. Oí bien, María Laínez, bienvenida. Está diciendo ahí que se oye un poco suave. Estoy subiendo el volumen. Entonces, en este dictamen se reforma la ley en la parte de que, por ejemplo, cuando una mujer es agredida por su pareja, por su esposo, por su novio, y muchas veces se queja ante las autoridades, lo echan preso y lo pueden dejar libre bajo condición de que tiene la pulsera. ¿Y qué hace el gobierno con la pulsera? ¿O qué hace la policía? Tiene un sistema en el que está monitoreando y se monitorea sobre todo que esa persona, ese hombre con la pulsera no se acerque a su casa. Pero la mujer no está solamente en la casa, tiene que ir al mercado, tiene que ir al colegio de los niños, tiene que ir a visitar a otros familiares, tiene que hacer muchas cosas, así que la mujer no está solamente en la casa. Benjamín, hey, qué bueno que estás por aquí, mucho gusto. Eh, entonces decía, las mujeres tienen que hacer muchas cosas, entonces ocurría que cuando ella salía, como el agresor no tenía que ir a la casa, sino que la buscaba, sabía que tenía que llegar a estos lugares y allí pues muchas veces ocurrió tristemente que no solamente siguió agrediendo a la mujer, sino que muchas veces la mató. Entonces, un gran dilema dentro de la policía y dentro de la asamblea ha sido cómo se hace para proteger a las mujeres en estas circunstancias. Entonces, lo que se acordó ayer en el dictamen, que ahora ya es un decreto, es que a la mujer también se le va a poner un dispositivo electrónico, de tal manera que la policía va a tener controlado los dos dispositivos. Cuando vea que los dos dispositivos se van acercando, ya sea porque el hombre se va conscientemente donde la mujer o porque la mujer sin saberlo se está acercando a la posición donde está el hombre y pueda ocurrir una agresión o que pueda ocurrir la muerte de ella, entonces inmediatamente va a haber una alarma en el sistema de seguimiento y la policía va a actuar para tratar de impedir que ocurra ese encuentro que puede ser violento y puede ser fatal. Ese es el dictamen que se aprobó el día de ayer, un dictamen de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Así que esto va pues para proteger más la vida de las mujeres y para que que sean más respetadas pues en su condición de mujeres y no sean agredidas. Bueno, después de eso hubo alrededor de unos, miren, 8 dictámenes de la Comisión de Hacienda. Y quiero decirles que todos fueron prácticamente aprobados, excepto uno, que es el 324, que buscaba volver a formar el comité del fondo de emergencia, que era una directiva, ¿se acuerdan? Donde estaba la UCA, estaba la ESEN y estaban otros gremios. Algunos dicen, ahí estaba la ANEP, sí, o sea, ahí estaba pues, pero sobre todo nosotros como FMLN destacamos la importancia que estaba la UCA, porque tenemos más confianza con la UCA pues, pero todos ustedes recuerdan también que la UCA fue de las organizaciones que terminaron renunciando a estar en ese comité y dijeron en una carta pública que se retiraban porque no los tomaban en cuenta, porque no les daban información, porque a veces discutían con ellos una cosa, pero se llevaba a la asamblea otra redacción de lo que se había discutido ahí. Y al final la UCA no se sentía satisfecha pues de su participación porque decía que
que no les estaban dando los insumos necesarios, pero que también no estaban haciendo gran cosa y posiblemente los estaban utilizando. La forma de descalificar que tuvo el gobierno fue decir que no querían hacer su declaración de impuestos, o sea, su declaración de probidad, decía, pero eso posiblemente tenía que ver con los empresarios, pero a los de la UCA, ¿qué caso tenía estar diciendo que no querían hacer su declaración de probidad si ellos tampoco iban a estar ahí ganando pues o haciendo negocios, simplemente estaban ahí como observadores de buena fe para ver qué es lo que se estaba haciendo con ese montón de plata, los 2.000 millones de dólares. Entonces se renunciaron todas las gremiales, organizaciones e instituciones, universidades que estaban en ese primer comité del fondo de emergencia. Entonces en este decreto, en este dictamen 324 de la Comisión de Hacienda se pretendía crear otro comité, es decir, incorporar a otras organizaciones, a otras instituciones. Y estas instituciones, ahí estaba el Colegio Médico, estaba también, déjenme ver, estaba el Colegio Médico, va a haber un coordinador que va a ser nombrado por el presidente, un representante de la Asociación de Auditores Independientes, un representante de la Universidad de El Salvador, un representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, un representante de la FUNDE, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, un representante de la Universidad Francisco Gavidia y 5 ministros, el de Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y de Turismo. Este iba a ser el comité. Pero algunas de estas organizaciones dijeron que no querían estar en ese comité porque no querían sufrir la misma suerte de la UCA y se armó una gran discusión pues y al final pidieron que se votara para ver si realmente tenían los votos y esa propuesta no caminó, ¿verdad? Tuvo nada más como 25 votos y no tuvo votos suficientes. Daniel, bienvenido. Así que pidieron que regresara a la Comisión de Hacienda, pues y ahí van a seguir discutiendo esto. Pero fíjense que a mí me parece que es importante reflejar lo siguiente. ¿Por qué las organizaciones se retiran de un comité de vigilancia, digamos, de un fondo de emergencia? Porque no tienen confianza en el gobierno. ¿Por qué estas otras organizaciones que se proponen ahora no quieren? Algunas de ellas dijeron ya de antemano, no, nosotros no queremos estar en eso, porque no tienen confianza en la forma en que el gobierno maneja los temas fiscales, los temas de recursos. Y yo he dicho anteriormente, pues la gran resistencia del gobierno a tener controles. Entonces, es lamentable pues que eso ocurra, porque eso también de alguna... bueno, se dijo ayer, el problema es que el gobierno no ha llevado el presupuesto ¿cómo es? Extraordinario, porque yo les expliqué en una tribuna anterior de que el presupuesto del año 2020 de 6.426 millones de dólares es uno, pero con este problema de extraordinario del coronavirus y toda la solicitud de fondos que hizo el gobierno, obviamente son 2.000 millones de dólares más y después otros 1.000, o sea, 3.000. ¿Qué hay que hacer? ¿Incorporarlos al presupuesto normal? No, porque no tiene que ver con la normalidad de la situación de presupuesto. Es una situación extraordinaria que merece entonces hacer un presupuesto extraordinario. Entonces se le ha pedido al ministro de Hacienda un montón de veces que lleve el presupuesto extraordinario. Y siempre dice lo mismo, no lo traigo, no lo hemos hecho, lo vamos a traer la otra semana y así. Un montón de veces y con justificaciones. Así que... ese es el gran problema, que también el gobierno no hace su parte. Porque si el ministro de Hacienda llevara el presupuesto y dijera, mire, de este 2.000 millones de dólares, vamos a destinar esto para esto y esto y esto, no habría problema. Pero fíjense que cuando fueron a pedir los 1.000 millones, pusieron que los iban a utilizar para las mismas cosas que ya se habían dicho de los 2.000 millones. Entonces la primera pregunta que todo el mundo se hizo fue, ¿y por qué no... ¿por qué ponen las mismas cosas del presupuesto de 2.000 millones? Alguien podría haber dicho, no, es que miren, no alcanza. Bueno, por lo menos hubieran dicho eso.
2.000 millones no son suficientes, por 2.000 millones más, pero se van a distribuir de esta forma. Pero ni siquiera eso han hecho. Entonces es un problema también que el gobierno no propone las herramientas técnicas necesarias, y por esa razón mucha gente mejor prefiere tener distancia, porque no quieren que después los vayan a embaucar o a embadurnar en problemas, ¿vea? Porque a todo mundo le suena raro lo de la feria del CIFCO, que un hospital de 70 millones, un hospital temporal de 70 millones de dólares, y después salen diciendo que no, que va a ser de 100 millones, y dijeron que lo iban a inaugurar el 8 de junio, y hasta ahorita no han inaugurado nada. Uno mira las fotos, que es un gran lodazal, o sea, no se mira nada claro. Y entonces ha habido un montón de, bueno, están diciendo que el sistema de salud está colapsado, y supuestamente para evitar que se colapsara el sistema de salud estaban construyendo el hospital más grande de América Latina, con 2.000 camas y con no sé qué cosas, pero ahí no está, ¿verdad? Y aquí cerca en Guatemala, como les dije la vez pasada, el presidente Jan Matei, en Dos Pencasos hubo un hospital ahí en Guatemala, otro en otra ciudad cercana, para atender así rápido. Pues lo hizo en menos de en menos de un mes hizo el primer hospital, el siguiente mes hizo el otro, y entonces tiene lugares donde atender a la gente. Pero aquí no, aquí ese hospital que iba a ser el que iba a resolver toda la emergencia no ha sido terminado y está consumiendo un montón de plata. Y hay muchas dudas de cómo se está haciendo. Así que eso es, digamos, lo relativo a los dictámenes de Hacienda. El dictamen 320 favorable, que es para reformar ley de salarios para incorporar 1.564 plazas de cabo y 32 plazas de subcomisionado, se aprobó. El dictamen 321, que es para incorporar a la ley de salarios 500 plazas de sargentos y 2 de subcomisionado de la Policía Nacional Civil, se aprobó. El dictamen 322, que es para darle al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal un fondo de 2.498.000, 2 millones y medio, digamos, se aprobó. El dictamen 324, que es el para reformar el Comité de Fondo de Emergencia, es el único que les dije que no se aprobó, que llevó como 2 horas de discusión. El dictamen 325, que era para darle el 2% del FODES a las alcaldías, se aprobó. El otro 326 para darle el 75% que se destina para proyectos, para que las alcaldías tuvieran recursos para enfrentar los problemas del coronavirus y de las tormentas, se aprobó. Esto es de el FODES correspondiente a junio, julio y agosto. El dictamen 327, que es para destinar el 25% del FODES de junio, julio y agosto para esos mismos temas de la emergencia, se aprobó. Así que el dictamen 328 para incorporar presupuesto para el organismo de mejora regulatoria, se aprobó. Así que todos los dictámenes prácticamente se aprobaron, ¿verdad? Así que por eso que la pregunta de que cuándo se van a aprobar los recursos para las emergencias, ahí están todos los recursos que estaban en discusión ayer, todos se aprobaron, ¿verdad? Así que por otro lado quizás andan diciendo, va, que los diputados no quieren aprobar nada, pero yo les estoy informando para que sepan de manera directa lo que está haciendo en la Asamblea y cómo estamos apoyando los esfuerzos que hace el gobierno para superar la crisis provocada por el coronavirus. Bueno, finalmente quiero hacer un comentario nada más con lo del ISNA. Ahí las compañeras del grupo parlamentario hicieron una conferencia ayer diciendo pues que era lamentable que 22 niños del ISNA estuvieran contagiados de coronavirus, porque en primer lugar son niños que entiende que ahí están, pues. O sea, ¿por qué se contagian si están ahí encerrados en los lugares donde está el ISNA? Entonces esto debe ser algún manejo inadecuado. Alguna cosa no están haciendo bien. Es igual que lo del asilo Sara, pues se mueren una cantidad importante de adultos mayores y otra cantidad que están contagiados, y entonces la explicación, todo el mundo quiere saber, ¿y cómo es que se contagiaron? Pues
sea, ellos no andan para arriba y para abajo, ellos han estado ahí encerrados. Entonces, si se han contagiado es porque algo no están haciendo bien en esos lugares. Es lo menos que podemos decir. Y alguien va a decir, ¿y ustedes solo critican? No, simplemente estamos pidiendo pues que nos expliquen por qué ha ocurrido eso, pues. Porque a mí me preocupa. No sé, yo creo que a ustedes les preocupa también. Entonces, todos debemos de saber por qué fue que los niños en el ISNA y los ancianos en el asilo Sara se han contagiado. No tenían que estar contagiados, es de la gente que tenía que estar más protegida. Sin embargo, no ha sido así. Entonces, esto significa que algo están haciendo mal. Yo espero que no le moleste a nadie, pues porque uno dice estas cosas, ¿verdad? Y finalmente decirles que en el grupo parlamentario, particularmente Nidia, ha pedido también que nos envíen información a la Asamblea sobre cómo están manejando lo del COVID, lo de las estadísticas, porque fíjense que nos preocupa una cosa que salió esta semana pasada o antepasada. Hay 2 personas en casa presidencial que son las que manejan las cifras del coronavirus, del COVID-19. No son los del Ministerio de Salud, sino que son 2 personas que están en casa presidencial. Entonces cualquiera dice, pues si este es un tema que le toca al Ministerio de Salud, ¿por qué se tiene que estar metiendo otra gente de casa presidencial? No tiene lógica. Entonces por esa razón, Nidia y en nombre del grupo parlamentario pidió información para que le digan cómo está esta estadística, porque todo el mundo también tiene desconfianza de cómo están manejando las cifras del coronavirus. Y luego se pidió un informe a la Procuraduría de Derechos Humanos para que informe también cómo está el tema de de todos los casos de violación a derechos humanos en el marco de la pandemia, de la emergencia. Y ustedes algunos me podrán decir, no, pero ¿y qué tiene que ver los derechos humanos? Miren, le dispararon a un joven allá en San Julián, agredieron a un adulto, a un campesino allá en San Vicente, pero luego salió un muchacho que dijeron que había muerto de coronavirus, la familia lo destapó y vio que estaba torturado y que estaba todavía con las esposas puestas. Hay un montón de personas que fueron llevadas a los centros de contención sin ninguna explicación médica o lógica y se fueron a contagiar y se fueron a morir ahí. Entonces sí hay una cantidad de casos que merece la atención examinar si estamos sobre todo haciendo el esfuerzo para que enfrentemos bien esta pandemia, porque no se trata de que como hay pandemia entonces no se vale hacer todo, no, no se vale, hay que cuidar los derechos humanos. Y aquí finalmente me dice Daniel, ¿qué pasó con el dinero de los lisiados? Igual que el de los veteranos, Daniel, nosotros estamos pidiendo también que se le entregue el dinero a los veteranos y a los lisiados. Aquí Metzli estaba haciendo un comentario. De hecho, la UCA denunció que no había transparencia y por esa razón se retiraron. ¿Sí? Dice aquí que el presidente descalifica a toda organización y ellas no se van a prestar al juego político. Así es. Y por aquí está Belisario Rodríguez. Belisario. No sé si es el mismo Belisario que yo conozco de antes, pero si es así, mucho gusto. Pero si no es así, también mucho gusto. Bienvenido. Metzli, ¿habrá un proceso legal para garantizar la protección de la niñez? Bueno, ese es parte del objetivo de denunciar y de pedir información, Metzli, porque queremos decir que los derechos de la infancia son, como todos ustedes saben, son derechos superiores que deben de ser protegidos por el Estado. Bueno, termino acá, me tiré casi una hora con ustedes, qué bueno, me alegra que hayan estado aquí recibiendo esta información y para los que no pudieron verla a esta hora, voy a dejar este Facebook en vivo ahí grabado en el Facebook y siempre voy a pedirles que me pongan like en la página y voy a pedirles también que me pongan sus comentarios, ¿verdad? Tomo en cuenta lo del volumen que me han dicho varias veces. No tengo un micrófono de solapa, voy a ver cómo hago para conseguirlo, pero prometo que en las próximas lo voy a hacer con mejor sonido. Y por lo demás, pues les pido que se cuiden, no salgan si no necesitan. Miren, la enfermedad es una realidad, más allá de si hay decretos o no hay decretos, si los vetan o no los vetan. La realidad es que cada uno tiene que cuidarse.
y tiene que cuidar a su familia. Entonces, lo primero para cuidar a su familia es que tienen que cuidarse ustedes. Así que usen la mascarilla. Yo aquí no la estoy usando porque estoy solo. Hay uno también cuando está solo no necesita hacerlo, porque también es cierto que usar la mascarilla todo el tiempo te provoca un problema que se llama hipoxia. Un nombre bien raro, ¿verdad? Pero que significa que el dióxido de carbono que yo estoy sacando de mis pulmones me lo vuelvo a respirar. Entonces eso daña la calidad de la oxigenación. Así que por esa razón aquí estoy sin mascarilla, pero ustedes úsenla cuando salen, especialmente cuando están en contacto con otras personas. Lávense las manos con alcohol o con jabón. Lo mejor es hacerlo con jabón, pero luego también mantengan la distancia con otras personas. No necesitan acercarse mucho, mándense los saludes, tírense los besitos, díganse que se quieren desde lejos, pero no se acerquen. Así que esto es todo. Metzli dice, se violenta el derecho de los niños y niñas en el ISNA. Sí, es lamentable. Patricia, qué bueno que estás por acá. Dice Patricia que no necesito otro micrófono. Qué bueno, me escuchan mejor entonces, ok. Bueno, esto es todo por ahora. Me ha dado un gran gusto de estar con ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus reflexiones, y dejo aquí mi grabación para que posteriormente otros la puedan ver y me puedan escribir y hacer comentarios. Mucho gusto de nuevo. Hasta luego. Chao.